Bueno, es un gusto para nosotros estar acá con todos ustedes. Si alguno viene por primera vez, es importantísimo recordarles que nos encanta estudiar la palabra de Dios, capítulo y versículo a versículo. Y acabamos de terminar el libro de Romanos. Fue definitivamente un estudio espectacular. Creo que han habido demasiados testimonios que hemos podido escuchar sobre lo que el Señor ha ido haciendo a lo largo de este proceso. Entonces queremos animarlos ya hoy a cerrar un poquito, viendo toda la carta de nuevo en 40 minutos. Va a ser un reto, vamos a ver cómo nos va. Pero quería animarlos también, que si hay algún testimonio o hay alguna pregunta, que la envíen al número de semilla. Mile va a estar acá atenta, lista para pasarnos las preguntas si alguien tuviera alguna particular. Pero también nos encantaría que podamos responder rápidamente qué fue lo que más les impactó de la carta a Romanos. Entonces, igual me le va a enviar un link en donde nos va a llevar a un Menti, en donde usted puede poner esas palabras y las vamos a ir viendo entonces en las pantallas. Entonces, ahora ahí están llegando ya las preguntas. Entonces, ahí también está el QR por si a alguno le queda más fácil hacerlo así. Entonces vamos viendo ahí de una vez: ser transformados, no amoldarse, sacrificio vivo, escogido, transformación. Esas son varias de las palabras entonces que ustedes mismos van poniendo sobre cómo impactó la carta de Romanos en sus vidas. Y esto lo hacemos al final de cada libro porque creemos que es bien importante que podamos juntos dar esta conclusión. La última la hicimos ya hace un buen rato en el libro de Juan. Y tenemos muy claro que Romanos ha impactado, que ha sido impresionante este proceso, y de hecho hemos decidido darle esa continuidad con esta miniserie El Ocaso, en donde vamos a profundizar en nuestra respuesta. Pero eso va a ser demasiado chido. Entonces, ¿qué les parece si vamos a ir viendo otra vez? Ok, transformación, gracia, evangelio, definitivamente palabras claves en medio del libro. Primero que por ahí tiene que estar justificación. Si nadie vio justificación, estamos mal. Ok, por ahí debe estar justificación de fijo. Pero bueno, qué bueno que el Señor nos ha ido enseñando todo esto a lo largo de la carta. Entonces, la dinámica va a ser que vamos a ir haciendo el resumen y vamos haciendo algunas preguntas, y ya saben, si tienen algunas se las pasan a Mile. Definitivamente Romanos nos enseñó todo este proceso importante, iniciando los primeros capítulos mostrándonos la condición humana, esta condición de pecado en donde estamos totalmente destituidos de la gracia de Dios, destituidos de la gloria de Dios, en donde estamos en igualdad de condiciones todos los humanos, no importa si somos judíos, no importa si somos no judíos. Todos hemos caído a una condición en donde necesitamos a un Salvador. Y Romanos nos explica cómo viene esta salvación a través de Cristo. Este capítulo 3 es bien interesante, bien bonito, porque nos habla justamente que no hay nadie quien busque lo bueno, pero inmediatamente en la segunda parte nos explica entonces la justificación por fe. Y no podemos olvidar que Pablo, desde que introdujo la carta a Romanos, nos dijo que él no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y termina el versículo 17 diciendo: mas el justo por la fe vivirá. Versículos que impactaron a gente en el pasado como el mismo Lutero, y a partir de ahí viene todo el proceso de la reforma, donde entendemos entonces que nuestra salvación no es por obras, sino por fe. Y en medio de todo este proceso, me gustaría de una vez ir empezando. Dice en Romanos 3:28, entonces nos habla de esta justificación por fe, aparte de todas las obras. Y una de las preguntas importantes es: ¿cómo entendemos todo esto y cómo lo compartimos con aquellos que están bajo este proceso de buscar salvación según sus propias acciones? ¿Y qué le parece si Guti me ayuda de una vez con esa pregunta? Súper. Creo que
es importante primero en el abordaje del tema de la justificación por medio de la fe, tener una certeza. Y creo que es muy lindo porque a veces tenemos algunos textos en la Biblia que pues terminan siendo un poco misteriosos. De hecho, yo lo mencioné el día que me tocaba predicar. Pero con el tema de la justificación por medio de la fe, tenemos una certeza absoluta. O sea, es así, puntual, objetivo. El Señor está diciendo justificación por medio de la fe, no por medio de las obras, aparte del libro de la ley. Y que podamos tener esa confianza de poder compartir la palabra de Dios sabiendo que esto es la verdad, sabiendo, teniendo el convencimiento de esta verdad que es por medio de la fe. Entonces, creo que como primer punto dentro de lo que podemos mencionar es esa certeza que nos da la palabra, de que tenemos muy clara esta verdad. Luego, la forma en la que yo llego a verme justo delante de los ojos de Dios tiene todo que ver con Cristo y nada que ver conmigo. Creo que es algo que tenemos que tener muy claro. La salvación es por medio de la obra de Jesucristo, no por nada que yo haga. ¿Eso en qué posición nos pone a nosotros? En un punto en el que no hay algo que yo pueda hacer para agregarle a la justificación. No hay algo que yo pueda hacer para que se vea o para ponerle un plus, algo más a lo que ya Jesús hizo en su vida, muerte y resurrección. Y creo que esto es súper importante porque se puede confundir muy fácilmente con que en mi estilo de vida, en mi cotidianidad, yo quiera tener una respuesta de obediencia y adoración, pero no confundir que esa respuesta de obediencia y adoración sean algo que le agrega a la salvación que ya Jesús en la cruz dio por nosotros, ¿verdad? Esa oportunidad y esa esperanza que nos alcanza solo por medio de Él. Ahora, obviamente, hay una respuesta, ¿verdad? Si nosotros hemos entregado nuestra vida a Dios y en nuestro corazón hay un cambio genuino y efectivo, entonces empezamos a tener una respuesta de gratitud, una vida que quiere obedecerle, que quiere seguir sus mandamientos, que quiere de la mano de Dios ir, ¿verdad?, caminando y que Él sea el que nos guía en cada paso. Entonces, pues se vuelve ya parte de nuestra responsabilidad tener una respuesta en la que compartimos el Evangelio con las demás personas y que esa verdad que estaba mencionando, que tenemos tan clara, ya la podemos llevar a las demás personas que están esperando tener una esperanza, creo que es la palabra. Así que me parece que el secreto realmente está en cuánto aprecio yo lo que hizo Cristo, cuánto aprecio le tengo yo a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Creo que de hecho, qué tanto aprecie yo mi salvación o la justificación va de la mano o es directamente proporcional a cuánto aprecio yo lo que hizo Jesús en la cruz para redimirnos. Van de la mano, creo que van ahí una con la otra. Totalmente. Entonces, sí. Oh, buenísimo. Y agregando a esto, creo que es importante también que vayamos viendo cómo afecta este entendimiento de que es únicamente por fe en Cristo, cómo afecta esto mi identidad y cómo afecta esto entonces mi relación con Dios. Y creo que ahí me encantaría que James nos pueda comentar un poquito también. Claro, yo creo que lo primero que afecta es esa seguridad. Esa seguridad, creo que para todos los que, todos los que hemos pasado alguna crisis o algo, ¿verdad? Irnos a acostar y no poder dormir y que nos quita el sueño, ¿verdad? Utilizamos esta frase. Es decir, que ya mi salvación no me quita el sueño. Es decir, y qué clase de peso de quitarse encima, ¿verdad? De que mi eternidad está asegurada con Cristo. Y de ahí, retomando también, porque va de la mano lo que estaba diciendo Guti, y de ahí yo me despierto todas las mañanas y en acción de gracias ya reacciono y sigo los mandamientos del Señor ya revestido de Cristo. Y creo que ahí es
donde viene esa identidad del cristiano, ¿verdad? La identidad del cristiano creo que no está en que habla en Reina Valera, ¿verdad? O en Nueva Biblia Viva, ¿verdad? Que le gusta a Iván. Nueva Biblia de las Américas, que le gusta a Iván. Es decir, no es en un que dice varón, ¿verdad? O hermana y hermano. No es, está en el fruto, en el fruto, en su acción de día a día. Yo repito mucho esto, ¿verdad? Mi identidad como cristiano tiene que ser ir a alimentarme todas las mañanas de las palabras de vida eterna y decirle, rogarle al Señor que me dé una oportunidad para vivir, para dar fruto de eso que yo he aprendido. Entonces, para mí, en cuanto al tema de mi identidad, es el ser justificado por la fe en mi relación con Dios, primero en esa necesidad de conocerlo y después de darlo a conocer, afecta todo, creo que cambia todo. Entonces ahí sí podemos hablar de marcar diferencia. Ahí sí podemos hablar de ser radical. Ahí sí podemos hablar de dejar de hacer algunas cosas, que inclusive las áreas grises que vimos en Romanos 14 y 15, ¿verdad? Que dejo de hacer algo porque no quiero hacer tropezar a mi hermano, porque quiero cuidar a mi hermano. Y entonces todo lo que hago es resultado, todo mi fruto es resultado de que estoy revestido de Cristo. Sí, definitivamente para mí este es uno de las partes más importantes, el cómo me acerco yo a un Dios en el cual puedo tener confianza de que no voy a ser ya juzgado cada vez que cometo un error, en el sentido de que ya si Él pagó por todo, Él pagó por absolutamente todo, y esto hace real lo que nos dice Hebreos, de que podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia y encontrar ahí ayuda oportuna en nuestros momentos de auxilio. Entonces, qué importante esta confianza que me da como un hijo, y creo que aquí es invaluable la posición de un padre mostrando esta gracia en el que cuando el hijo se equivoca, usualmente ningún padre viene y hace un desastre y lo castiga ahí de por vida y algo así como súper terrible usualmente, y al menos yo puedo decir que yo me equivocaba, yo podía decir, papi, metí las patas, necesito que me ayude. Si choqué el carro, por decir algo, un error cualquiera, cualquier cosa, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno es poder decir, papi, choqué el carro, y tener la confianza de que en lugar de castigarme o hacer un montón de problemas por el choque del carro, es poder confiar en que va a venir al rescate. Y cuando somos cristianos y entendemos que el Señor nos cuida, nos ha restaurado, nos ha justificado, nos ha dado su identidad como hijos, podemos venir confiados a Él y decir, papi, me equivoqué y quiero entonces ser restaurado. Definitivamente es un concepto que cambia la manera en la que somos, en la que vemos el cristianismo, y la carta continúa explicando todo este proceso de justificación y es sumamente amplia. Realmente no nos da tiempo acá, pero es muy bonito. Después Pablo, a partir del capítulo 6, nos hace dos veces, repite la misma frase: pecaremos entonces, entendiendo que somos justificados por fe, pecaremos entonces para que sobreabunde la gracia. Y él lo dice, de ninguna manera. Entonces, a partir del capítulo 6 vemos un proceso interesante donde Pablo nos describe la santificación que debe llevar el cristiano que ha entendido entonces y que ha sido restaurado por medio del Espíritu Santo. Entonces, me gustaría preguntarle a Emma, a la luz de todos estos conceptos, de lo que nos habla entonces Pablo en Romanos 6 y en el 7, sobre esta lucha que tenemos con el pecado. ¿Cómo reconciliamos entonces esta lucha con la libertad del pecado que el Señor nos ha dado? Sí, yo creo que esa pregunta se responde en el 6, el 7 y el 8, en algunas partes. El 7, en el versículo 19, es donde Pablo dice, quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Y yo creo que hay que empezar entendiendo que esta es la realidad de los cristianos. O sea, entendemos de que mientras estemos en esta carne y mientras estemos en este mundo, vamos a querer hacer lo bueno y no lo vamos a lograr. Vamos a querer apartarnos de lo malo y lo malo nos va a perseguir.
y es esta eterna lucha, digamos, acá en la carne, que podría llegar a cuestionarnos este tema de pero suave. Y el capítulo 6, entonces el 6 dice, en el versículo 14, dice, el pecado ya no es más su amo porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Entonces la pregunta es, ¿Pablo se está contradiciendo? Porque el 6, capítulo 6, versículos 6 y 7, sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Entonces hay una naturaleza pecaminosa que está en nosotros y que fue la que Cristo entonces lleva a la cruz. Él muere, resucita y le quita ese poder al pecado, que es justamente el llevarnos a una muerte espiritual. Entonces el capítulo 8 siento yo que es todavía más claro en los primeros versículos. Y dice, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces, esta es la clave. La clave es, mi libertad está en Cristo, la victoria está en Cristo. ¿Sí? Día a día vamos a seguir siendo tentados, eso no se nos va a ir, pero tenemos ahora la clave que es Cristo. Y el Espíritu Santo nos da esas salidas para ver cómo retirarnos. Y si cayéramos, si nos tropezamos, sabemos que Cristo pagó, que Él nos perdona y Él es el que nos levanta y nos hace seguir caminando en su camino. Y a mí me gustaría agregar algo más ahí, porque creo que es importante reafirmarlo. Y es el papel que juega la comunidad de fe en la lucha que tenemos, el que tiene el seguidor de Cristo con el pecado. Es decir, es importantísimo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice que si alguno de los hermanos, no está hablando de los si alguno de los hermanos es descubierto en pecado, y eso también le agregamos, ¿verdad? No es que confesé, aunque hay una práctica también de confesión que podemos hablar mucho de que Santiago nos invita a hacer, pero esto es que alguien lo agarraron. Dice, ustedes que son más espirituales, ayúdenlo a restaurar. Entonces, queremos ser una comunidad de fe en donde en medio de esta lucha, si alguien cae, el otro lo levanta, porque hay del que cae y no tiene quien lo levante. Buenísimo. Y de hecho, entonces, el 8 nos introduce de esa forma. No hay condenación para los que están en Cristo. Y nos hace este llamado a vivir entonces por medio del Espíritu Santo, entendiendo que no hay nada que nos va a separar del amor de Dios, pero sin embargo nos hace este reto a que realmente seamos prácticos a la hora de vivir nuestra santidad, a la hora de vivir nuestra fe. Entonces me gustaría preguntarle a Dani de una vez, ¿cuáles son esos ejemplos prácticos? ¿Cómo hacemos en una sociedad como la de hoy para vivir entonces de acuerdo a lo que el Espíritu nos llama? Yo creo que ese proceso de santificación que venimos hablando puede llegar a ser confuso tal vez para nosotros en el día a día. ¿Por qué? Porque venimos hablando de la justificación por la fe y que no hay ninguna obra que yo le pueda agregar a eso, pero de pronto Dios quiere que yo sea santo como Él es santo. Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Y qué hago yo con respecto a eso? Y era un tema que debatíamos mucho de qué es vivir en el Espíritu y cómo sé yo que estoy viviendo en el Espíritu. En el Semilla en Casa nuestro hablamos muchísimo de estas cosas, por esta barrera que existe entre leo la Biblia porque tengo que leerla todos los días, o leo la Biblia porque tengo un anhelo de levantarme a leer la Biblia. Y ahí es donde está el debate y estoy siendo legalista, o si alguien me habló feo y yo le contesto bonito, pero le contesto bonito solo porque yo sé que tengo que contestarle bonito, pero no porque necesariamente lo estoy sintiendo en mi corazón. Y yo creo que esa es la lucha que hablaba Emma, ese es el final del capítulo 7 de hago lo malo, pero quiero hacer lo bueno, pero termino haciendo lo otro, etc. Y yo creo que esa es la que vivimos nosotros cada día. Y yo creo que ese proceso entonces de santificación, el otro día escuchaba en un libro un par de conceptos que es la diligencia y la dependencia, y normalmente creemos que la diligencia y la dependencia son como dos cosas separadas o inclusive contrarias. Es decir, o dependo de Dios y de que Dios me dé las ganas de levantarme para ir a la iglesia hoy, o la diligencia de voy a la iglesia pero no me llegó nada ni quedó nada, pero nada más fui y cumplí con ir, ¿no? Y el tema está en que no son dos conceptos separados, sino que están unidos completamente. Es decir, yo soy diligente y yo me levanto y leo la palabra,
aunque hoy no sentía ganas, pero en esa dependencia le pido a Dios que me dé las ganas. Y ahí están las dos cosas juntas siempre, y yo creo que eso es lo que uno tiene que estar pensando. Y al final del capítulo 7 también dice, al final la respuesta ¿cuál es? Y decía Jimmy cuando predicaba ese final del capítulo 7, la respuesta es Cristo. Pero el tema es que Cristo no sea un pedacito de mi día en la mañana cuando yo leo la Biblia, sino como Cristo está inmerso en cada pequeño detalle de mi vida, que hace que entonces ese proceso de santificación, donde yo me voy apartando de las cosas y donde yo voy luchando contra mis tentaciones, etcétera, etcétera, mi mente, mi corazón esté lleno de Cristo, y eso me permita a mí lograr resolver esa lucha que todos tenemos todos los días, ¿no? Porque puede ser que un día, o como hoy, domingo, yo me levanté más pandereta y vinimos y adoramos y todo, pero mañana lunes a las 8 de la mañana, todos los correos que usted tiene del fin de semana que se le acumularon ahí, ¿en qué momento está pensando en Cristo? Cuando está viendo todas las reuniones y todas las cosas que hay que hacer. Entonces es como hago que Cristo sea parte de cada día, y eso me va a permitir prácticamente cómo eso va permeando en cada aspecto de mi vida. Y es que definitivamente es un reto. La sociedad actual va en contra totalmente de todos los principios cristianos, y cada vez va peor. Y es bien interesante porque se ha metido mucho, y lamentablemente lo hemos visto dentro de la iglesia, personas que dicen, sí, pero es que eso ya no, o eso no importa tanto. Y ahí es donde yo veo esta importancia de que podamos tener esas conversaciones importantes sobre temas que tal vez sean difíciles, donde podamos corregirnos unos a los otros. Entonces me gustaría ver si Kevin nos puede ampliar también cuál es este rol que tiene la comunidad en medio de un proceso de vivir de una forma santificada. A ver, creo que queda claro, no solo en Romanos, sino en la lectura que uno hace de la palabra de Dios, que yo siempre lo he resumido así, que si el propósito de Dios para todos nosotros es que maduremos como hijos de Dios, que maduremos en el conocimiento de Él, maduremos en la forma en la que nos comportamos. Ese es el propósito de Dios para todos nosotros. Por eso muchos pasajes de la Biblia hablan, ¿verdad? No se queden con la leche, no se queden con lo básico, vayan profundizando en ese conocimiento de Dios, puesto que Dios es infinito. Y entonces, conforme más nos parezcamos a Él, podemos tener un impacto diferente en las personas. Entonces, tenemos que saber que todos estamos en ese proceso de maduración, que Dios quiere que vayamos madurando, es decir, santificándonos de esta forma en la que estamos hablando. Y nosotros quizás, pienso que una de las principales formas en las que podemos ayudar es a través de nuestro ejemplo. Eso en primer lugar, porque la santificación no es un compromiso y una responsabilidad del cristiano, pero que nosotros en la comunidad lo fomentamos a través de nuestro ejemplo. Yo no puedo ir donde cada uno de ustedes y decirle, hey, tenés que ser santo, ¿verdad? Lo puedo hacer, pero quizás no va a mover sus entrañas como Dios quiere que las mueva a través del Espíritu Santo. Pero hay algo que cuando usted ve en los otros, ese deseo verdadero de servir al Señor, inspira en usted ese compromiso de cómo vive el cristiano, cómo es vivir una vida digna del cristiano. Entonces Pablo, cuando se refería a las personas, les decía, hey, imítenme a mí, que intento imitar a Cristo, que ustedes ven en mí el deseo de servir a Dios, el deseo de sacrificarme por Dios, el deseo de estar en constante comunión con Dios, y eso es lo que yo les he enseñado. Entonces hay muchas maneras prácticas, creando espacios de servicio, creando relaciones significativas entre nosotros, confrontándonos, como decíamos, cuando alguien está cometiendo algún error en su vivencia cristiana. Pero quizás empieza por ser nosotros los que buscamos la santidad, y que eso permee en las personas que están a nuestro lado. Quizás por allí. Entonces a veces nos preocupamos demasiado por qué están haciendo los otros, y si vemos hacia adentro y nosotros resolvemos nuestras dificultades, quizás allí empieza a salir más fácil, ¿verdad? Que se vea naturalmente nuestra santificación, y eso mueve a las demás personas a caminar hacia ese mismo camino. ¿Alguno más quiere agregar algo? Porque creo que ese es un punto demasiado importante. Yo venía escuchando una enseñanza hace unos días, y él hablaba de cómo una comunidad que ama es una comunidad que corrige. Y es bien interesante porque Pablo reta a los corintios a corregir a este hermano que está entonces viviendo con la esposa, con la mujer de su padre.
Y Él les dice, ustedes incluso están orgullosos de que Él sigue en medio de ustedes y no lo han corregido. Hay más bien orgullo en no corregir al que está en un problema. Sin embargo, cuando Jesús habla de esta corrección, lo primero que dice es usted y la persona. Ninguno de nosotros, ni siquiera James, tiene que darse cuenta. Si usted realmente encuentra a alguien en un problema, corrija ahí mismo, usted y esa persona, y busque una restauración genuina, un cambio en esa persona. Y esa persona, si realmente se arrepiente y cambia, ya, ahí murió, ahí se acabó el asunto. Nos unimos y la palabra dice que ahí habrás encontrado a un hermano. Sí, a ver, al Espíritu Santo le toca hacer lo que le toca hacer al Espíritu Santo y a mí me toca hacer lo que me toca hacer a mí. Provocar el arrepentimiento en las personas es un trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que confronta a las personas y las lleva a entender su pecado y a querer arrepentirse, pero a mí me toca estimularlos en amor, que eso es lo que dice Hebreos, ¿verdad? Hebreos dice, hey, estimúlense en amor unos a otros, y ese estimularse en amor es, oiga, jupón, ¿verdad? Hace rato estás haciendo eso y no te has dado cuenta, pero se lo hago en amor porque yo quiero y entiendo que Iván tiene el deseo de servir al Señor y yo veo que él está cometiendo un error según lo que dice la palabra de Dios y no lo juzgo, sino que en amor le digo, Iván, corríjase, mi amigo, porque estamos caminando juntos y lo estás haciendo mal, y dejo entonces que el Espíritu Santo produzca en él ese arrepentimiento y ese deseo hacia la santificación. Entonces sí, es entender lo que hace el Espíritu Santo y saber de que yo tampoco me hago de la vista gorda, porque en esta comunidad lo que queremos es empujarnos todos hacia adelante y caminar juntos. Y yo, está muy de moda es que en la iglesia me hirieron, ¿verdad? Y quiero hacerlo con cuidado porque creo que todos nos han herido en la iglesia. Si nos ponemos a sentar en la iglesia, nos han dado palo y algunas veces este grupo de seres humanos se equivoca, ¿verdad? Y han habido errores. Pero si en la iglesia te corrigieron con la palabra de Dios y te llevaron a la palabra de Dios, así como Kevin nos está mostrando, más bien demos gracias por eso. Demos gracias de que que alguien nos ama y se preocupa por nosotros y por nuestro proceso de santificación. Y quiero también tomar un momento, porque creo que muchas veces hemos visto esta palabra santificación como, no sé, como para la élite, ¿verdad? Los santos son la élite, ¿verdad? Y no, es ser apartado. Es todos los días. Y bueno, y noticia por aquellos que no nos hemos dado cuenta, ese proceso no termina aquí, ¿verdad? Por aquello, ¿verdad? Si no termina aquí es hasta que estemos con Cristo en que va a estar completado, ¿verdad? Pero todos los días voy viendo, Pablo le dice a Timoteo que se note que vas avanzando y que todos los días se nos vaya notando. Y el hermano que me corrige en amor y que me exhorta y me anima a vivir la vida que haga Cristo, yo tengo que agradecerlo y celebrarlo, y aunque no me guste y me caiga mal, ¿verdad? Definitivamente, y qué bonito que podamos entonces levantarnos unos a otros. Creo que eso es parte entonces de la comunidad como tal, y de que esas heridas que se causan en la iglesia, la misma iglesia es la que puede restaurarlas. Y fuera de la iglesia nunca lo vas a lograr. Tienes que encontrarte con la iglesia sana que te restaure por medio de la palabra de Dios y por medio de lo que hace el Espíritu Santo a través de su cuerpo, de su novia. Cuando amamos a la iglesia, cuando amamos a Cristo, amamos a su novia, que es la iglesia. Y después seguimos entonces en todo ese recorrido por los capítulos de Romanos y pasamos a una parte que fue bien interesante. Nos habla de Israel, nos habla de todos estos procesos donde Dios elige y esas elecciones que hace Dios desde el puro inicio, porque nos habla de ejemplos súper interesantes y nos habla también de cómo hemos rechazado, tanto Israel como nosotros, cómo hemos rechazado lo que el Señor ha hecho y nos va guiando en todo este proceso de entender que al final de cuentas, en la desobediencia de muchos, el Señor está ahí presente y que bienaventurado es aquel que comparte las buenas noticias, el Evangelio, que tiene esa capacidad de restaurar al que ha caído. Y quería volverme entonces con Guti. Otra vez, ¿cuál es el papel? Porque hablamos de toda esta lección, hablamos de todo este proceso en donde el Señor dice cómo van a oír, cómo van a creer. ¿Cuál es el rol que tiene entonces el cristiano
como tal en ese compartir las buenas noticias y el evangelizar nuestra cultura a nuestro alrededor? Creo que ahí es indispensable ver el texto que estabas mencionando de Romanos 10, el 14 y el 15, que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio del bien. Y creo que ahí a los cristianos específicamente, a nosotros nos toca responder a un llamado. Creo que queda clarísimo después de ver ese texto que hay una necesidad urgente de llevar el evangelio. Y yo pensé en tres cosas. Primero que nada, ¿verdad? Esa respuesta, esa responsabilidad de predicar el evangelio. Cada creyente creo que tiene el llamado de compartir las buenas noticias de Jesucristo. Todos, no hay excepción. Eso no es una tarea del pastor, eso no es una tarea de la persona que está liderando el Semilla en Casa, eso no es una tarea de las personas que andan de misión. No, todos tenemos la tarea de compartir las buenas noticias del evangelio de Jesucristo. Creo que también el ser enviados, todos somos embajadores, o más bien todos los cristianos somos embajadores de Dios aquí en la tierra y reflejamos una imagen. Entonces, muchas veces hablamos tal vez de esa metáfora en la que somos un espejo, que queremos reflejar lo máximo que se pueda la luz de Cristo en las demás personas, ¿verdad? E impactar con el ejemplo, predicarle a las personas a través de las cosas que hacemos, a través de acciones, ¿verdad? Que no, entonces en ese caso no incluye solamente lo que vamos a hablarles, sino también cómo tratamos a los demás, cómo amamos a las demás personas. Y el anunciar la paz, que en otra versión, es el último versículo, en el 15, dice: cuán hermosos son los que comparten el mensaje de la paz. Y creo que es una palabra clave esta, paz, porque entre los retos que tenemos hoy en día a la hora de compartir el evangelio, creo que mucho por lo que pasa en nuestra realidad social actual, en la que hay como apropiamientos de palabras. Esto lo conversaba hace un tiempo con Daniel Porras, y hay como intereses en la sociedad actual de apropiarse de palabras. Y curiosamente, el que nosotros tengamos, objetivamente hablando, interés de apropiarnos de la palabra como amor, como paz, y difundir nosotros desde el punto de vista cristiano con las personas: hey, nosotros velamos por la paz, velamos por el amor, queremos compartir esperanza, hace que se corrija tal vez un poco esa imagen retorcida que se ha plantado hoy en la sociedad de pensar más bien como, y esto es crudo y feo, pero hoy la sociedad piensa en cristianos y dicen: esos son los que nos juzgan, ¿verdad? Esos son los que nos odian, esos son los que están en contra de. Y es una imagen absolutamente contraria a lo que realmente queremos hacer: compartir amor, compartir paz. Y nos relacionan, más bien se relaciona la palabra amor con cosas de diversidad, ¿verdad? Y cosas, y obviamente que nuestro interés absoluto es amar a las personas, es llevar el amor de Cristo, es compartir, es reflejar, es que más personas puedan llegar a la salvación, ¿verdad? Mediante la esperanza de Jesús. Entonces, creo que tenemos esos desafíos en la actualidad como cristianos, una mala percepción de esa del cristianismo, o que tal vez está ahí medio confusa, y que pues ahí recae un poco en nosotros, con nuestro ejemplo y con cómo nos relacionamos con las demás personas, que se puedan sentir amados, apreciados, acompañados, que nuestra comunidad abrace a las personas, abrace la necesidad. Hay demasiada necesidad en calles. Cada jueves, cada 15 se puede notar la necesidad que hay, lo desesperadas que están las personas por escuchar el mensaje de Jesús y tener esperanza. Entonces, ser activos en ese rol, ponernos las pilas y ir y alcanzar y compartir y amar, ¿verdad? Y yo nos invitaría a todos nosotros una invitación rápido para no extenderme mucho.
en que el evangelismo no sea un evento que tengo en mi agenda, sino que sea una relación que establezco y que establezco con estas personas que no conocen a Cristo y que me intereso por ellos y que camino con ellos y que así voy predicando constantemente el evangelio de Cristo. Buenísimo. Entonces, después de todo este proceso, Pablo también entra a hablarnos en el capítulo 11 sobre lo que es la restauración futura de Israel. Y tenemos claro que el Señor no ha terminado con Israel y que Él tiene un plan que prometió desde hace demasiado tiempo. Sin embargo, una de las preguntas que surgen generalmente es, entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la relación que hay entre los gentiles, los judíos, el plan de salvación? ¿Cómo hacemos? ¿Qué lecciones podemos aprender de todo este proceso? Y si hay diferencia con ellos. Entonces voy a preguntarle a Kevin, ¿qué les parece si nos comenta un poco sobre esto? Cuando leemos Juan, al inicio del Evangelio de Juan, dice que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, y que el deseo del Señor es que todos sean salvos. Entonces, eso es nuestro Evangelio. El Señor desea que todos sean salvos, no importa quién sea usted. Las jerarquías humanas no tienen nada que ver con el deseo de salvación que tiene Dios de tratar con todas las personas. Y creo que eso queda muy claro en Romanos, porque recordemos que en Romanos, y nosotros insistimos esto durante toda la serie, Romanos es una interacción entre judíos y no judíos y que no conviven en la iglesia, y la intención de Pablo al escribir esto es decirles, hey, tienen que ponerse de acuerdo porque su descendencia no tiene nada que ver con lo que Dios quiere hacer en sus vidas. No hay nada que nosotros hagamos socialmente que tenga que ver con el deseo de Dios de involucrarse con cada uno de nosotros. Entonces, eso tenemos que tenerlo clarísimo. Y lo otro es que Dios quiere, y es una palabra que usó Iván hace un ratito, que todas las personas sean restauradas. Y el cristiano tiene que desear eso y tiene que moverse hacia eso siempre. Muy brevemente, yo recuerdo en la otra iglesia donde yo estaba, nosotros teníamos un equipo pastoral y uno de los pastores se equivocó y se equivocó feo públicamente. Ustedes ya podrían imaginarse más o menos qué fue. Y resulta que la iglesia entró en un proceso de restauración con esa persona. Esa persona se había equivocado, lo había reconocido públicamente y nosotros como iglesia, yo siempre me ponía a pensar, ¿qué podemos hacer? Una de dos, o tomar el camino de Cristo o no tomarlo. O sea, no tomarlo es decir, yo no lo perdono, ¿cómo hizo eso? ¡Qué bárbaro! O entender que nosotros todos estamos en esa misma condición y que lo que Dios quiere es que nos restauremos cuando nos equivocamos. Y recuerdo que el día en el que esa persona fue reinstaurada como pastor, quizás ha sido de los días más felices de mi vida como cristiano. Porque yo estaba ahí, yo entendí ese día que eso es lo que tiene que suceder con todos nosotros, que nos equivocamos siempre. Pero que precisamente estamos en una comunidad y entendemos este evangelio que hemos escuchado en Romanos, que tiene que ver con amor y restauración y ese deseo intenso de que todos estemos de la mano de Dios. Entonces, no es jactarnos de nada, sino por el contrario, buscar cómo todos podemos estar bien con el Señor y animarnos en ese sentido. ¿Alguno más le gustaría agregar algo ahí? Están como tímidos hoy. Entonces, ¿qué les parece si pasamos? A ver, ¿hay alguna entonces, ya como conclusión a todo este tema de lo que es Israel? ¿Hay alguna diferencia o cómo interpretamos todo esto de lo que habla Pablo entre judíos y gentiles? Jimmy, ¿qué tal si nos ayudas con esa pregunta? Que si hay alguna diferencia entre judíos y no judíos. Ajá. Ninguna. Cero. Todo ser humano solamente puede ser salvo reconociendo al Señor Jesucristo. Nada más. No hay un trato especial para nadie. No hay un trato, y creo que en estos momentos en que la situación entre Israel y Palestina está tan tensa, creo que es importante que nosotros como iglesia veamos esto.
Cuando usted ora por Israel, también ore por Palestina. Ambos necesitan urgentemente el Evangelio de Jesucristo. Ambos. De la misma manera. Y por favor, no veamos a Israel como este reloj profético, etcétera, 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 porque no lo es. Oremos por Israel porque necesita a Jesucristo. Oremos por Palestina porque necesita a Jesucristo. Gentiles, no judíos y judíos únicamente pueden ser salvos por el Evangelio de Jesucristo. Buenísimo. Y en esta última parte de lo que es el capítulo 11, Pablo hace un cierre que es espectacular y me gustaría que lo leamos porque es demasiado importante y motivarlos también a que si algo no queda claro, volvámoslo a leer y volvamos a leer toda la carta, porque Héctor nos decía que la Biblia es el único libro en donde el autor se sienta a tu lado mientras la estás leyendo. Y es en Romanos 11, del 33 al 36, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién ha llegado a ser su consejero? ¿O quién le ha dado al primero para que le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Amén. Y hablábamos de que esto concluye entonces una parte teológica fuerte de lo que es Romanos, esta explicación completa del Evangelio. Y a partir de ahora, como de una manera muy natural, Pablo lo que continúa haciendo es explicándonos la consecuencia de entender el Evangelio, de conocer todo este proceso, y nos pone una puesta en práctica. Empieza Romanos 12 diciendo inmediatamente: presenten sus cuerpos como sacrificios vivos y agradables al Señor, para que conozcan entonces la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Y a partir de ahí vienen varios capítulos que son muy prácticos. Y entendiendo esto es que hemos decidido también extenderlo un poco más para que podamos ver a un poquito mayor profundidad tal vez puntos importantes de esta puesta en práctica. Pero quería preguntarle a Dani, lo que decía Romanos 12, del 1 al 2, nos insta entonces a no conformarnos, sino ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Entonces, ¿qué pasos prácticos podemos tomar entonces para que esto sea una realidad de nuestras vidas? Yo creo que el punto clave está ahí mismo en el versículo 1, que dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios. Y es el paso 1, digamos, para poder yo transformar mi mente, para que mi mente sea transformada, para que no me amolde al mundo actual, porque yo podría decir, bueno, ¿qué significa no amoldarse al mundo actual? ¿Qué es lo que el mundo está haciendo que yo no debería estar haciendo? Y a veces pensamos en cosas muy obvias o muy macro, pero hay unas sutilezas en las que tal vez cada uno de nosotros pudiese no estar siendo transformado y no verlo tan claramente, porque tal vez es más sutil o es mejor visto dentro de nuestra misma vida cristiana, tal vez. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, si yo tomo en cuenta la misericordia de Dios para mi vida, si yo tomo en cuenta lo que hablábamos ahora, ¿quién les va a predicar si nadie es enviado, si nunca han escuchado? ¿Cómo van a saber esta noticia? Es decir, si usted pregunta a alguien qué se necesita para ser salvo, un montón de gente le va a contestar que de portarse bien. Y usted dice, no, yo tengo una noticia que contarle que es más maravillosa que eso, que es la gracia de Dios. Y si yo pienso en eso, en que yo soy un emisario, en que yo soy un embajador de Cristo para este mundo, en que esa es mi labor, en que ese es mi rol en mi trabajo, en mi casa, en todos los lugares donde yo estoy, entonces tal vez pongo en segundo, tercero, en cuarto lugar mi carrera profesional, que es estar súper feliz y contento porque mi misión en el trabajo no es ser el mejor y serruchar el piso a todo el mundo para que me hagan a mí el jefe y para yo ganar más y para no sé qué, sino que mi misión en ese lugar donde yo estoy es predicar a Cristo. Y esa transformación de nuestra mente, de nuevo, que es contracultural, que es no amoldarme al mundo, sino estar pensando de esta forma, es algo que solo podemos hacer si tomamos en cuenta la misericordia de Dios. Si nos devolvemos, si venimos aquí todos los días
y vemos qué significa la misericordia de Dios. Y leo mi Biblia y digo, qué grandioso es Dios que hizo que David venciera a Goliat, qué grandioso es Dios que hizo que todas las cosas maravillosas, que hizo que Elías pudiese ir y hacer todas las cosas que uno ve en el libro de Samuel de Elías, que es espectacular. Y así va uno en cualquier libro que uno esté leyendo, en Proverbios, en donde sea, ver esa misericordia de Dios, ver esa grandeza de Dios, y que eso sea lo que transforme mi mente, que eso sea lo que gobierne mi mente, para que cuando venga la tentación del dinero, de mis propias pasiones, de todas estas cosas, yo pueda tomar en cuenta esa misericordia, para que entonces mi mente sea transformada, renovada, y que eso sea diariamente, que eso es lo que me pareció más interesante de la pregunta, que hablaba de diariamente, porque es de todos los días. A veces uno ve el Éxodo, dice, ¿cómo esta gente que vio el mar abrirse, cómo después estaban reclamando que la comida, que el agua, que no sé qué? Y uno dice, y uno es igualito, digamos, y uno, eso es como el ejercicio, usted pasa haciendo ejercicio todos los días y de pronto se enferma y no va una semana y después le cuesta un montón más. ¿Por qué? Porque si no es todos los días, va perdiéndose, va uno olvidándose muy fácilmente de las cosas, y por eso todos los días tomar en cuenta la misericordia de Dios es tan fundamental para cualquiera de nosotros. Okay. En Romanos capítulo 12, versículo 2, el pasaje que nosotros conocemos, la palabra que se utiliza en transformar es metamorfosis, que es la misma que se utiliza cuando Jesús se transfigura en el monte. Entonces, dice que cuando Jesús se transfigura, los discípulos Él cambia de tal forma que no lo reconocen. Entonces, tiene que haber algo en nuestra mente que está siendo transformado y que se note nosotros mismos. Es decir, no sé si les ha pasado, para bien, que uno dice, mira, yo antes pensaba otra cosa y cambié, o sea, mi pensamiento ha cambiado para bien, mi actitud ha cambiado para bien. Antes era un chichoso y ahora ya me encuentro que eso es menos en mí porque estoy siendo transformado. Entonces es algo que lo noto yo y lo notan los demás. Ese es el proceso de transfiguración que va sucediendo en nuestra mente y se refleja en nuestras acciones, pero se nota, se ve. Qué chido eso, y quería agregar que hay como unas fuerzas luchando contra cultura. Vivimos en un momento social en el que, o sea, yo entiendo, es absolutamente lógico y solamente natural pensar que yo quiero trabajar por ganarme cosas, ¿verdad? Pensamos esto de, es que si yo hago cosas buenas van a venir de vuelta. Esta es la típica idea del karma. O sea, vivimos en un momento social en el que hay ideas que están luchando una con la otra. Entonces tenemos que ver ahí, en ese proceso de transformación del que estamos hablando, qué lado estoy alimentando realmente, a qué me estoy exponiendo, con qué alimento yo mi ser cotidianamente, para que haya un resultado de un crecimiento de un fruto que es esa transformación de la que estamos hablando, ¿verdad? A la cual nos transformamos, porque es obvio, con una sociedad como la que vivimos, ¿verdad?, en la que todo es meritorio, pensar, bueno, es que si yo trabajo y me esfuerzo lo suficiente, me hago merecedor de algo, o de, en este caso hablando de la justificación o la salvación, y nada que ver, ¿verdad? O sea, realmente es renunciar lo máximo a mí para que sea exaltado Cristo mucho más, para que sea Él mucho más. Y es hasta tonto, lo voy a decir así, pensar en esa meritoriedad, pensar en la carga que puede ser para nosotros intentar eso, intentar ganar la salvación, intentar correr. Es como dice Salomón, ¿verdad? Es tan vano como correr detrás del viento. Es imposible, no lo podemos hacer. Es una carga intratable, no la podemos levantar. No se puede clinear esa carga. Entonces, eso, vulnerarnos lo suficiente al Espíritu para que Él sea el que trabaje y nos cambie y nos restaure, ¿verdad? Para no vivir como el mundo. El 12 también nos habla mucho de todo este proceso de que nuestro amor sea genuino. Y estas relaciones entre personas que son tan importantes, y después continúa el 13 hablando de cómo debemos someternos a las autoridades. Y son de nuevo partes muy prácticas que tenemos que ir viendo en nuestras vidas, pero también viene una parte en el 14 en donde se habla justamente de esta dualidad ahí interesante de no juzgar al prójimo. Y en medio de
de todo lo que hemos estado conversando, de que tenemos que amarnos genuinamente para restaurarnos unos a los otros, también tiene que haber un proceso de restauración sin caer en juicio. Pero ¿cómo hacemos eso? Y a mí me gustaría que Emma también nos ayude un poco en esa parte. Sí, yo creo que aquí entra súper bien el ejemplo que dio Kevin del pastor que cayó, ¿verdad? Y pues, ¿cuál era la respuesta de la iglesia? Y yo digo, que hubiéramos hecho semilla, que hubiera hecho semillas y mejor no. Otro ejemplo, que hubiéramos hecho, ¿verdad? Si algún hermano dentro de la iglesia cae y pues es público y se ve, porque en muchas ocasiones es muy fácil tener ciertas luchas y ciertos pecados que no se ven, pero a algunos se les nota, desgraciadamente, y tienen que luchar con eso, y nosotros tenemos que luchar también por nuestro lado. Entonces, 14 y 15 son los que traen esos consejos, si se puede decir así, para permanecer en armonía y aceptación. Entonces, el primero es el 1. 14:1 dice: acepten a los creyentes que son débiles en la fe y no discutan acerca de lo que ellos consideran bueno o malo. Entonces, a veces tenemos discusiones que no valen la pena y son discusiones que no son esenciales. Es decir, no te van a llevar al infierno por creer en tal cosa. O sea, hay diferentes criterios de algunas cosas que no vale la pena, como agarrar a un recién convertido, a una persona pequeñita en la fe y darle duro para que entienda de que esto es así. Creo que, no sé si Kevin o Guti lo decían, Kevin lo decía, el Espíritu Santo tiene que hacer lo que el Espíritu Santo tiene que hacer y yo me encargo de lo que yo tenga que hacer, y mi lugar no es meterle en la cabeza qué es lo que tiene que creer. Yo puedo servirle como ayuda, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de que él pueda entenderlo. El otro está en los versículos 7 y 8. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como si morimos, pertenecemos al Señor. Entonces, vivimos para agradar a Dios. Y hay un dicho que dice que las cosas se toman de quien vienen. Entonces, si usted se prepara para venir acá y enseñar, para agradar a las personas, estamos mal. Si se prepara para tocar chivísima y que todo el mundo salga diciendo que qué chiva que estuvo hoy la oración, estamos mal. Pero si yo me preparo para agradar a Dios y del otro lado esperan que los que se paran acá o los que están en la puerta o en algún lugar sirviendo este día se prepararon para agradar a Dios, pues no tenemos por qué darle durísimo. Si cometimos algún error, si alguno de ustedes comete algún error, lo que esperamos es que otra persona se nos acerque en amor y nos diga: hey, sé que lo hiciste para agradar a Dios, pero tal cosa está mal, tal cosa pudiste haber hecho diferente, lo que sea. La cosa es construir, y eso habla el 19. Dice: por lo tanto, procuremos que haya armonía en la iglesia y tratemos de edificarnos unos a otros. Y pasa mucho en Semilla en Casa. Semilla en Casa tiene preguntas que no todos pensamos igual en algunas veces, y hay diferentes discusiones o de pequeños debates sobre si es o no es, sobre si es aquí, si es allá. Y esto en muchas ocasiones nos lleva a no decirle nada a esta persona. Entonces James dice algo y yo me dio cólera y me voy donde Iván y le digo: Iván, es que James andaba diciendo esto y lo otro. No, es enfrente a James, cara a cara, con amor, y dígale: hey, no entiendo lo que quisiste decir, o creo que lo dijiste mal, yo interpreté esto, ¿qué quisiste decir? Y entre ustedes en lo privado se arreglan las cosas. ¿Para qué llevar los problemas más allá de lo que realmente una persona está cometiendo algún error o yo humildemente me estoy equivocando y no entendí lo que estaba diciendo? Y por último, el 15:7 dice: por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes, para que Dios reciba la gloria. Y creo que este puede ser el más complicado, y es: ¿cuán preparados estamos para recibir a diferentes personas en la iglesia? De nuevo, personas que se les note cuál es su lucha. Y ese es el tema. Si Cristo nos aceptó a usted y a mí tal y como éramos, ¿por qué yo tengo que cambiar a la otra persona para poder aceptarlo? Ahora, Cristo nos aceptó, pero no nos dejó así. Cristo nos fue transformando poco a poco, y la otra persona también va a tener un proceso de transformación. Entonces, aceptémonos en amor, corrijámonos, y que siempre sea un proceso de construcción para edificar la iglesia. Aquí voy a aprovechar también porque nos llegó una pregunta relacionada. Dice: a la hora de corregir o exhortar a algún hermano, ¿cómo no caer en reflejar superioridad?
Y ahí la deja abierto a quien quiera responder. Estar muy consciente de la estaca que tengo en mi ojo. Es una muy buena manera de hacerlo. Cuando hemos tenido que corregir, yo quiero acercarme así, yo puedo ser esa persona. Yo he estado en esa posición. Yo he pecado también, yo me he equivocado y quiero venir lleno de amor, lleno de gracia, porque es todo lo que he recibido de nuestro Señor Jesucristo, e ir y hablar la verdad del Señor y confrontar. Creando relaciones significativas con las personas. No es lo mismo que yo llegue donde Iván, que no conozco, a decirle: Iván, estás haciendo algo mal, a que yo me haya esforzado intencionalmente, haber creado una relación con Iván que permita que él sepa que cuando yo lo estoy corrigiendo es porque lo amo. Y quizás nosotros en la iglesia a veces ese es el problema, ¿eh? Somos una comunidad y no nos conocemos, no nos amamos, no interactuamos, y entonces se hace más difícil esa corrección porque no tenemos esa intimidad que es necesaria para corregir. Buenísimo. Y de la mano de eso, podemos corregir o exhortar a alguien que está luchando con lo mismo que yo. Y siento que es más bien, debo, aunque esté luchando con lo mismo que yo, traer a corrección, inclusive poder utilizar mi mismo testimonio de cosas que me han pasado, de cosas con las que yo lucho con esa persona, y ya más bien hacer una relación de voy hombro con hombro, ¿verdad? Con mi hermano, mi hermana. En este caso, también voy a hacer una nota. Creo que es importante que cuando hay procesos de corrección y acompañamiento, y más si no es como en una pareja, que un hombre acompañe a otro hombre y una mujer acompañe a una mujer, que es más que sabio que esto suceda de esta forma. Pero creo que a veces tal vez podemos pensar como de: ay, es que ¿qué voy a decirle yo? Soy un carebarro, ¿cómo lo voy a corregir o exhortar si yo mismo caigo en eso? Y sinceramente creo que el Señor nos pone una responsabilidad de no vas a dejarlo al hermano sin un apoyo, sin un consuelo, sin ese hombro que te acompañe, por culpa de ese mismo pecado tuyo. Pero sí tienes que ser muy consciente de, que no vaya a funcionar más bien como piedra de tropiezo. Entonces, se van los dos en la tira, se hace el mae, no. Porque es una responsabilidad importante. Sí creo que y con mucha sabiduría, e inclusive entrelazándolo con la pregunta anterior, si una persona realmente quiere ayudar a otra, dándole consejo, acompañamiento o lo que sea, creo que es importante que entienda que desde ningún punto de superioridad va a ayudarle realmente a la otra persona. Más bien en entendimiento, en amor, en ese acompañamiento, que creo que se va muy bien con el tema de las relaciones significativas. Eso lo hace mucho más fácil, ¿verdad? Mucho más entrañable. Sí, yo creo que, qué chiva poder encontrar una persona que esté pasando por lo mismo que uno, pero también es bueno como tener esa, digamos, es que no es humildad porque tampoco es un tema de orgullo, pero poder también acudir a otra persona y decirle: hey, jale los dos y vamos donde fulanito tal, que él nos puede guiar un poquito más. A veces pasa en el matrimonio, usualmente una persona es muy callado, el otro habla mucho, uno es muy arrancado, el otro no es tan arrancado. Entonces como que hay ese nivel en el matrimonio que entre las dos personas pueden ir trabajando, pero a veces de repente chocamos con que los dos somos un par de arrancados. Y entonces, ¿cómo hacemos, verdad, para trabajar esa parte? Y yo puedo decirle: mira, es que me parece que sos medio arrancada, y me puede decir: sí, usted también. Y nos arrancamos y empezamos ¿verdad? Entonces, como que no es la idea. Entonces, a veces es bueno también tener esa salida, ¿verdad? Decir: bueno, busquemos al que no es arrancado y que nos ayude a los dos juntos salir de esto que nos metimos. Sí, el que da consejo, y lo hablábamos ahora, su principal consejo es su ejemplo. Entonces, todos estamos en luchas. Nadie aquí tiene que sentirse mal porque tenga alguna lucha, porque todos tenemos en diferentes áreas. Lo que uno sí tiene que ir viendo es cómo Dios le va ayudando a ganar esas luchas, ¿verdad? No se vale y tener la misma lucha y nunca ver cómo el Espíritu Santo está generando esa victoria en uno, porque nosotros somos más que victoriosos en Cristo Jesús, porque a través de su Espíritu Él produce en nosotros esa victoria sobre el pecado y las tentaciones que tenemos. El que da y el que recibe, eso es como Jesús y los fariseos: haga lo que Él dice y no lo que Él hace. Usted cuando recibe, si alguien le está diciendo verdad bíblica, recíbala. Puede que él sea un carebarro, pero si le está diciendo la verdad,
es el consejo bíblico, ¿verdad? Entonces yo tomo eso para mi vida porque Dios puede usar cualquier cosa a través de su verdad para transformarme, porque su palabra es verdad y tiene poder para transformar mi vida. Entonces esas dos partes, el que da y el que recibe, y intentar, como dicen ellos, seguir esos ejemplos. Buenísimo. Vamos a ver si hay alguna otra por acá que se me escape con esto. Ok, hay un par más que las voy a dejar para el final. Pero entonces, siguiendo con la línea de Romanos, pasamos entonces a una pregunta que es importante, porque como les mencionábamos, Romanos cierra con partes muy, muy prácticas, cierra casi que con órdenes de cómo comportarnos. Y puede llegar la pregunta de, entonces, ¿cómo reconcilio? He hablado demasiado sobre que somos salvos únicamente por fe y no por obras. Entonces, todo esto que sigue después, ¿no tengo que hacerlo? ¿O cómo reconcilio todo eso a la luz de nuestra salvación? Entonces, Jimmy, ¿qué tal si nos ayudas con esa última parte? Claro, la manera en que leo a partir del versículo 12 es el resultado de, ¿verdad? Entonces, el Señor me salvó, me justificó, estoy en este proceso de santificación, entonces yo puedo hacer todas estas cosas, pero aquí viene un aspecto importante, es decir, yo sí los leo como mandatos, totalmente los leo como mandatos, no para salvación, pero sí del resultado de alguien que fue salvo. Entonces, pues ahí cada uno saca sus conclusiones. Y esos mandatos son sacrificios, dice, sean sacrificios vivos, y ser un sacrificio duele, se necesita disciplina, constancia, cada cosa que el cristiano carece montones. Muchas veces yo me despierto y no quiero venir a la iglesia, pero después me acuerdo que soy el pastor y que tengo que venir. Porque es un sacrificio, ¿verdad? Y no sé, a veces creo que romantizamos mucho estas cosas, pero en algunas cosas, y sí, por supuesto que hay un gozo increíble y hay una alegría. Si yo no cambio los últimos 10 años de mi vida por nada que Dios me ha permitido ser pastor de esta iglesia, pero muchas veces ha sido sacrificio, muchísimas, y disciplina, y decir, yo voy a caminar hacia acá y no lo cambio por nada. Y después, yo siempre digo esto, que todos los días el Señor prepara obras para sus seguidores. Nuevamente, no son obras para que confirmes tu salvación, ¿verdad? Es para crecer en nuestra salvación. Eso lo dice Pedro en su primera carta, ¿verdad? Que uno puede crecer en su salvación. Entonces, la invitación es que crezcamos en nuestra salvación y que esos mandatos del capítulo 12 los vivamos con alegría, con sacrificio, con constancia, con disciplina, y que esos dones que el Señor nos ha dado, que los vivamos y los pongamos en práctica dentro de su cuerpo y también afuera de la iglesia. Ahí tomaba la mano. Una de las preguntas que llegó así importante es la clásica pregunta: ¿la salvación se pierde? Decía un señor ahí, la salvación no se pierde, el que se pierde es uno, dice, ¿verdad? Una vez y para siempre. Salvo una vez y para siempre. Si realmente has entregado tu vida a Cristo, una vez y para siempre, no se pierde. Pero hoy es un buen momento para examinar nuestro corazón si lo que he creído es un evangelio de prosperidad, un evangelio de todos tus sueños te van a hacer realidad, un evangelio que no es el evangelio de Cristo. Y para eso creo que hicimos como 8 meses en Romanos, que te invito a que los vuelvas a repasar. Definitivamente confiamos en aquel que inició la buena obra en nosotros y que será fiel terminarla. Confiamos en aquel que tiene el poder para sostenernos. Entonces es un tema súper importante, y también confiamos en que Él nos ha sellado con su Espíritu Santo para producir entonces todas estas buenas obras. Quería invitar a que podamos tal vez cerrar con esa última parte y compartir la cena del Señor juntos, ¿sí? La que vos tenés ahí. Ajá. Sí. Cerramos entonces alabando al Señor, y creo que esa es la forma en la que cierra
Romanos también, el 16 al 25 dice: y aquel que es poderoso para afirmarlos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que ha sido manifestado en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas conforme al mandamiento del Dios eterno, que se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y antes me encantaría nada más leer un testimonio que nos llegó también, que dice: llevo orando 30 años por la salvación de mi mamá, mi papá y de mi hermano. Mi madre nos dijo que su conclusión de Romanos es que ella ahora es salva y nada lo que haga la puede alejar de estar con Dios en el cielo para siempre. Mi resumen de Romanos: salvación para todo aquel que cree y se arrepiente. Amén. Nos ponemos de pie y lo invito a que pueda estar con nosotros con sus elementos de la cena del Señor. Vamos a terminar la cena del Señor. Qué hermoso, Dios mío, terminar con ese testimonio. Y si no has reconocido al Señor, si no has rendido tu vida, si no has bajado los brazos en tu condición de corazón también, en una condición de tu corazón, literalmente caer rendido a Cristo, hoy es un muy buen día para hacerlo, para rendir tu vida al Señor, para creer en aquel que vino a este mundo, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse, más bien se rebajó a sí mismo y viviendo una vida perfecta, voluntariamente fue a la cruz del Calvario. Y yo quiero leerte este texto, y vamos a compartir unos textos ahorita, pero por el tiempo no nos dio. Entonces, Dave, como soy el pastor, yo lo voy a hacer. Voy a compartir el mío. Dice Romanos 5: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para nosotros. En siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, en el Señor nuestro, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y yo quiero que con esa actitud podamos ir a la mesa del Señor y podamos tomar del pan y tomar de la copa, en que cuando todavía éramos pecadores, aún siendo pecadores, Cristo vino a salvarnos. Y esa noche que Él fue entregado, tomó el pan, lo partió, lo repartió entre los discípulos y les dijo: coman, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Tomamos del pan. Y después de haber cenado, pasó la copa una vez más y les dijo: esta copa, este vino representa mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Señor, tu preciosa sangre nos lavó, nos limpió. El sacrificio perfecto para lavarnos y para limpiarnos, para tomar toda mi maldad, todo mi pecado y echarla fuera, no acordarse de ella nunca más.
Así que hoy, Señor, nos acercamos a tomar de la copa, esta copa del nuevo pacto, que nos limpió, que nos salvó, que nos sanó, Señor. Eso celebramos hoy y juntos tomamos de la copa. Padre Santo, damos gracias por un libro más de tu palabra. Padre, ponemos en tus manos estas 3 semanas en donde vamos a continuar reaccionando a lo que nos has enseñado. Y Señor, esta tu iglesia quiere permanecer firme en las enseñanzas de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión y en la oración, Señor. Es lo que nos has enseñado, es lo que queremos seguir haciendo, Jesús. Y que testimonios como este último que acabamos de escuchar, Señor, por el poder de tu evangelio, porque tu Espíritu Santo transforma, Señor, hoy queremos que nos permita seguir escuchándolos mientras que vamos por todo lugar que nos lleves, anunciando las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo pedimos en tu precioso nombre, Jesús, y juntos decimos aquí en casa: amén y amén. Familia bella, Dios me los bendiga.